Durante milenios, la historia y la leyenda han tejido relatos fascinantes sobre civilizaciones que un día existieron en la Tierra y que luego desaparecieron, sumergidas bajo las aguas o borradas por el tiempo. Dos de estos mundos perdidos más emblemáticos son la Atlántida y Lemuria, islas míticas que capturan la imaginación con sus orígenes envueltos en misterio y magia. En primer lugar, la Atlántida nos llega a través del filósofo griego Platón, quien en dos diálogos fundamentales, el Timeo y el Critias, describe esta isla legendaria situada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho que hoy conocemos como Gibraltar. Platón relata que hace aproximadamente 9000 años antes de su época, una poderosa civilización habitó una isla próspera y avanzada, dotada de tecnología y riquezas extraordinarias que eclipsaban a las ciudades contemporáneas de Grecia. El relato de Platón detalla la Atlántida como un paraíso construido por el dios Poseidón, quien se enamoró de una mortal llamada Clito. Para protegerla, Poseidón creó 3 anillos concéntricos de tierra y agua alrededor de la montaña donde residía su amada. De esta unión divina y humana nacieron 10 hijos, quienes gobernaron la isla dividiendo el territorio en 10 reinos. El mayor, Atlas, recibió la soberanía sobre el centro de la isla, y en su honor el nombre de Atlántida se extendió también al océano que la rodeaba, el Atlántico. Esta configuración marcó no solo el poder físico de la Atlántida, sino también su simbolismo como un lugar bendecido por los dioses, donde la armonía, el progreso y la justicia prevalecían. Sin embargo, a pesar de su esplendor inicial, los relatos insinúan un descenso moral que llevó a la arrogancia y corrupción de los atlantes. Según Platón, los dioses decidieron castigar esta decadencia con un cataclismo que duró un día y una noche, durante el cual fuertes terremotos e inundaciones hundieron la isla en el mar, desapareciendo para siempre bajo las olas. Esta historia no solo funcionaba para Platón como un mito, sino como una alegoría filosófica sobre la fragilidad de la civilización humana frente a la corrupción y la pérdida de valores. A través de este relato, la Atlántida se presenta no solo como una historia de poder y desastre, sino también como una lección eterna sobre la responsabilidad moral y el destino de las sociedades. Por otro lado, mientras la Atlántida tiene sus raíces en la antigüedad clásica, Lemuria emerge de relatos que se encuentran en tradiciones orientales y teosóficas desarrolladas varios siglos después. Lemuria fue descrita como un vasto continente que existió en el Océano Pacífico o Índico, hogar de una civilización muy antigua cuyos habitantes poseían una sabiduría espiritual y un poder casi mítico. A diferencia de la Atlántida, que Platón describe con detalles geográficos y políticos, Lemuria se acerca a menudo desde un ángulo más esotérico y místico, considerado por algunos como la cuna de la humanidad o de razas precursoras gigantes y sabias. Las leyendas de Lemuria hablan de seres gigantescos, maestros espirituales y cristales de poder que canalizaban energías ocultas, elementos que resaltan la conexión profunda con las fuerzas de la naturaleza y el cosmos. Esta civilización, según la tradición teosófica y algunas culturas polinesias, fue destruida por misteriosas catástrofes naturales, hundiéndose también bajo las aguas del océano. A lo largo del tiempo, Lemuria ha llegado a simbolizar no solo un lugar físico perdido, sino un ideal espiritual y un legado de conocimiento sagrado transmitido a través de relatos orales y escritos ocultos. Ambas civilizaciones, la Atlante y la Lemuriana, encarnan sueños humanos de esplendor, sabiduría y misterio, siendo fuentes ricas en leyendas, que aún hoy inspiran exploradores, historiadores y buscadores de la verdad oculta. Sus orígenes míticos, aunque distintos en detalles y enfoques, se entrelazan en la memoria colectiva como ejemplos de mundos que una vez existieron y que el océano, ese guardián de secretos, aún protege bajo su superficie. Así, en este primer capítulo, hemos explorado los relatos fundacionales, sentando las bases de un viaje narrativo que revelará las pistas ocultas, mitos y verdades que estas tierras perdidas nos dejaron como legado.
La Atlántida, según los relatos más detallados provenientes de los diálogos de Platón, fue una civilización de un esplendor y avance tecnológico sin precedentes para su época. Se describe como un vasto territorio organizado en torno a ciudades espléndidas distribuidas en anillos concéntricos de tierra y agua que no solo ofrecían una estética impresionante, sino también funcionalidades ingeniosas para la defensa y el transporte. La capital Atlante se encontraba en el centro del archipiélago, construida en plataformas de piedra pulida y oro, rodeada de canales y puentes que facilitaban una comunicación rápida y eficiente entre sus habitantes. Este diseño urbano revelaba una comprensión avanzada de ingeniería hidráulica, algo muy sorprendente considerando el contexto del mundo antiguo. Los atlantes, según la narrativa, no solo destacaban por sus construcciones, sino también por su alto nivel de organización social y político. La sociedad estaba estratificada en 10 reinos, cada uno gobernado por un descendiente de Poseidón, lo que implicaba una monarquía hereditaria con poderes divinos. Más allá del poder político, la Atlántida poseía instituciones dedicadas a la educación, las ciencias y las artes, promoviendo así un desarrollo cultural y tecnológico que inspiraba respeto y temor en civilizaciones vecinas. Las fuentes antiguas sugieren que tuvieron acceso a conocimientos avanzados en astronomía, navegación marítima y agricultura, así como en técnicas para aprovechar las energías naturales del planeta. Una de las características más enigmáticas de la Atlántida fue su supuesta tecnología basada en cristales y energías vibracionales, que hoy día suscita numerosas teorías y debates. Se dice que los atlantes usaban cristales gigantescos que servían como fuentes de energía para alimentar sus máquinas y generar luz sin el uso de combustibles tradicionales. Esta tecnología les permitía realizar tareas que para otras culturas de la época serían consideradas milagrosas, como el transporte rápido, la construcción de obras imponentes y la manipulación del clima en cierto grado. Aunque la evidencia arqueológica directa de estas tecnologías es inexistente, los relatos antiguos pintan una imagen de una civilización capaz de dominar fuerzas naturales que hoy apenas comenzamos a entender. Además de su tecnología, la Atlántida era famosa por su riqueza y recursos naturales abundantes. Poseían minas de metales preciosos, tierras fértiles y acceso a rutas marítimas estratégicas que facilitaban su comercio y expansión económica. Esta prosperidad fue acompañada de una cultura espiritual y religiosa compleja, donde se adoraban a varios dioses, siendo Poseidón el más importante. Los templos majestuosos, decorados con esculturas y frescos, eran centros no solo religiosos, sino también sociales y políticos, donde se tomaban decisiones cruciales para el bienestar del imperio. La grandeza atlante, no obstante, estaría destinada a enfrentarse a su propio destino trágico. La decadencia de la Atlántida, según Platón, comenzó cuando la ética y los valores morales de sus habitantes empezaron a corromperse. La arrogancia y la ambición excesiva llevaron a la guerra interna y a la pérdida del favor divino. Este deterioro moral fue el preludio de un cataclismo natural que destruyó la isla en una sola noche. Terremotos violentos y tsunamis arrasaron las ciudades, sumergiendo la Atlántida bajo el océano Atlántico, borrando su existencia física, pero dejando su historia como una advertencia eterna para la humanidad. El mito de la Atlántida ha influido profundamente en la cultura occidental, inspirando discusiones sobre el poder, la tecnología perdida y la fragilidad de las civilizaciones humanas. A través de los siglos, exploradores, escritores y científicos han buscado vestigios de esta ciudad legendaria, proponiendo diversas ubicaciones en el Atlántico, las Bahamas y otros lugares. Aunque nunca se ha encontrado una prueba definitiva, la idea de una sociedad tan avanzada y próspera que desapareció súbitamente sigue fascinando y desafiando nuestra comprensión del pasado. En este capítulo hemos viajado a través de la gloria, el poder y la tragedia de la Atlántida, revelando una civilización que, real o mítica, representa el deseo humano de alcanzar un mundo mejor y la advertencia sobre las consecuencias de perder el camino ético. La Atlántida se erige como un símbolo eterno de grandeza y destrucción,
un puente entre lo posible y lo legendario que marcará el tono de los capítulos siguientes sobre este enigma acuático. Lemuria, diferente de la Atlántida en su esencia y narrativas, emerge como una civilización envuelta en un halo de espiritualidad y misterio, que para algunos fue un vasto continente ubicado en el Océano Pacífico o Índico. Su nombre proviene de teorías científicas del siglo XIX relacionadas con rastros fósiles de lémures encontrados en Madagascar, India y otras regiones distantes. Pero rápidamente el concepto tomó un fuerte cariz esotérico y místico gracias a Helena Blavatsky, fundadora de la teosofía. En sus textos, Lemuria fue presentada como la cuna de una raza ancestral que poseía habilidades extraordinarias, incluyendo una profunda conexión telepática y el manejo de energías sutiles que están fuera del alcance de la ciencia tradicional. Esta civilización antigua habría prosperado durante miles de años, sobresaliendo no solo en su capacidad tecnológica basada en energías naturales y cristales, sino también en su desarrollo espiritual avanzado. Los lemurianos estaban supuestamente en perfecta armonía con la naturaleza y las fuerzas cósmicas, practicando rituales y técnicas que promovían la sanación, el bienestar y la meditación colectiva. Su sociedad pacífica y cooperativa privilegió la conexión con el universo y la búsqueda del equilibrio interno, lo que la distinguía por completo de otras civilizaciones antiguas más materialistas o centradas en la expansión territorial. Además, la información recogida por tradiciones esotéricas y chamánicas subraya que los lemurianos vivían en consonancia con los ciclos naturales, respetando profundamente la tierra y sus recursos. La educación espiritual desde la infancia enseñaba a sus habitantes a desarrollar habilidades como la telepatía y la percepción de múltiples dimensiones. En consecuencia, la comprensión del cosmos y de las energías universales era parte fundamental de su sabiduría, permitiéndoles construir templos y ciudades que respetaban principios de geometría sagrada y armonía energética. Esta fusión de ciencia espiritual y tecnología sostenible es uno de los aspectos más fascinantes que distingue a Lemuria en el imaginario colectivo. La medicina lemuriana combinaba el uso de plantas medicinales con la energía espiritual, buscando curar tanto el cuerpo como el alma. Las ceremonias comunitarias, centradas en la meditación y en la conexión con las energías cósmicas, fortalecían la cohesión social y la unidad del grupo, una práctica que reflejaba su profundo sentido de la interconexión vital. Estas enseñanzas y prácticas espirituales han perdurado a lo largo del tiempo y siguen presentes en tradiciones chamánicas y indígenas alrededor del mundo, haciendo de Lemuria un símbolo no solo de una civilización perdida, sino de un ideal de sabiduría y armonía con el universo. La desaparición de Lemuria, protegida por el misterio, está asociada a catástrofes naturales como erupciones volcánicas, terremotos o hundimientos que habrían sumergido toda la Tierra en el fondo del océano, tal como relatan algunas leyendas polinesias y relatos teosóficos. A diferencia de la Atlántida, que se enfocaba en el castigo divino por corrupción, la caída de Lemuria se ve más ligada a fuerzas naturales extremas, aunque su legado espiritual sobreviviría a través de los pocos sobrevivientes que, según algunas teorías, se dispersaron para sembrar las bases de otras culturas antiguas. En la actualidad, Lemuria es tanto un mito como una inspiración espiritual que invita a la reflexión sobre la conexión humana con la naturaleza y el cosmos. La idea de un continente que fue hogar, de seres con poderes superiores y una sabiduría profunda, permanece viva en la cultura popular, la literatura esotérica y la espiritualidad moderna. Para muchos, Lemuria no es solo un pasado remoto, sino un arquetipo de la búsqueda humana del conocimiento, la paz y la unidad con el universo, conceptos que conservan una vigencia impresionante en nuestro mundo contemporáneo. Este capítulo revela así una faceta más etérea y mística del misterioso mundo perdido, complementando la poderosa narrativa de la Atlántida con una historia de luz, conocimiento espiritual y armonía que aún resuena en nuestros tiempos, preparándonos para adentrarnos en las pistas ocultas y evidencias que ambos continentes han dejado bajo el océano y en la memoria de la humanidad. Ahora que hemos explorado los orígenes míticos de la Atlántida,
Llega el momento de sumergirnos en las evidencias que sugieren su existencia real más allá de las páginas de Platón. Estas primeras 10 pistas ocultas combinan hallazgos arqueológicos, anomalías geológicas y relatos antiguos que desafían la historia oficial y despiertan la curiosidad por un mundo sumergido. Cada una de estas indicios nos invita a cuestionar si la Atlántida no fue solo un mito, sino una civilización tangible cuya huella persiste en el fondo del océano y en las costas del mundo. Prepárate para un viaje por descubrimientos que conectan el pasado remoto con nuestro presente misterioso. La primera pista se encuentra en las estructuras sumergidas frente a las costas de las Azores, un archipiélago en el Atlántico, que muchos identifican como los restos elevados de la Atlántida. Exploraciones submarinas han revelado formaciones rocosas artificiales, como plataformas y posibles canales, que datan de épocas prehistóricas y coinciden con las descripciones platónicas de ciudades concéntricas. Estas anomalías, detectadas por sonar y fotografías de alta resolución, sugieren construcciones humanas a profundidades de 400 metros, imposibles de explicar por procesos naturales solos. Investigadores portugueses y españoles han documentado estas estructuras, alimentando teorías sobre un cataclismo que hundió la isla principal dejando solo sus picos visibles. La segunda pista apunta a las marismas de Doñana en el sur de España, donde leyendas locales hablan de una ciudad antigua tragada por el mar similar a Tartessos, posible inspiración de Platón. Excavaciones han desenterrado artefactos de metal precioso y cerámicas avanzadas que evocan la riqueza atlante descrita en los diálogos griegos. Anomalías magnéticas en el subsuelo indican posibles ruinas bajo sedimentos, y relatos fenicios mencionan un reino próspero desaparecido por tsunamis. Esta ubicación, cerca de las columnas de Hércules, encaja perfectamente con la geografía platónica y genera debates entre arqueólogos sobre conexiones transatlánticas perdidas. Como tercera pista, consideremos las formaciones circulares concéntricas descubiertas en 2023 en el Golfo de Cádiz, entre Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. Buceadores encontraron 3 grandes murallas submarinas que recuerdan los anillos de la capital atlante, datadas alrededor del año 1100 a.C. Estas estructuras de piedra tallada, visibles a 30 metros de profundidad, desafían explicaciones convencionales y han sido estudiadas por equipos españoles que proponen un tsunami como causa de su hundimiento. Este hallazgo revive la hipótesis de una Atlántida ibérica, conectando mitos griegos con evidencias locales concretas y palpables. La cuarta pista emerge de los microcontinentes sumergidos en el Atlántico Central, identificados por científicos de la Universidad de Granada como masas terrestres de hace millones de años ahora bajo el océano. Rocas volcánicas y sedimentos fósiles sugieren tierras habitables que podrían haber albergado civilizaciones avanzadas antes de tectónicas catástrofes. Estudios publicados en revistas especializadas comparan estas formaciones con la descripción platónica de una isla más grande que Libia y Asia Menor. Aunque geológicamente antiguas, su existencia apoya la idea de continentes perdidos accesibles en épocas históricas más recientes. Quinta pista: los mapas antiguos como el de Piri Reis del siglo XVI, que muestran costas antárticas libres de hielo y configuraciones atlánticas inexplicables para la cartografía de entonces. Este mapa otomano incorpora datos de fuentes más antiguas, posiblemente egipcias o fenicias, delineando una isla masiva en el Atlántico que coincide con la Atlántida. Expertos en cartografía antigua argumentan que solo conocimiento de sobrevuelos o satélites primitivos podría explicar tal precisión. Este documento, preservado en museos, se convierte en puente entre eras, sugiriendo que sabios atlantes compartieron sus mapas con civilizaciones posteriores. La sexta pista reside en las similitudes arquitectónicas entre estructuras megalíticas de Europa occidental y el Mediterráneo, como los dólmenes de Portugal y las pirámides de Bosnia, que evocan técnicas atlantes avanzadas. Estas construcciones, alineadas astronómicamente con precisión milimétrica, indican un conocimiento compartido de ingeniería que trasciende culturas locales.
Teorías proponen que supervivientes atlantes difundieron estas técnicas tras el cataclismo, dejando huellas en Stonehenge y Göbekli Tepe. La uniformidad en el uso de piedras gigantescas apunta a un origen común en una civilización madre perdida. Séptima pista: cristales de cuarzo hallados en naufragios y yacimientos costeros del Caribe, como los de Bimini Road, que muestran propiedades piezoeléctricas similares a las descritas en leyendas atlantes. Estas formaciones submarinas lineales sugieren caminos o puertos antiguos, datados en 12.000 años por algunos geólogos controvertidos. Los cristales emiten energía bajo presión, alineándose con relatos de tecnología vibracional atlante para iluminación y propulsión. Aunque debatidos, estos hallazgos inspiran experimentos modernos para replicar supuestas máquinas perdidas. Octava pista son las leyendas amerindias de Viracocha y Quetzalcóatl, dioses barbados que emergieron del Atlántico trayendo conocimiento civilizador a Perú y México. Estos relatos mayas e incas describen visitantes de una isla oriental hundida, coincidiendo con cronologías atlantes. Artefactos como el disco de Phaistos muestran símbolos similares a jeroglíficos egipcios, sugiriendo migraciones transoceánicas post-cataclismo. Esta conexión cultural une hemisferios, proponiendo que atlantes sobrevivientes sembraron semillas de civilizaciones mesoamericanas y andinas. Novena pista: anomalías acústicas y magnéticas en el Triángulo de las Bermudas, zona asociada a la Atlántida por Edgar Cayce, donde instrumentos detectan ecos de estructuras metálicas bajo el fondo marino. Sonar mappings revelan pirámides y esferas que desafían formaciones naturales, respaldadas por testimonios de pilotos y marineros desde siglos atrás. Estas perturbaciones electromagnéticas se explican por posibles cristales activos o reactores antiguos liberando energía residual. La zona coincide con rutas comerciales atlantes hipotéticas, convirtiéndola en foco de expediciones submarinas actuales. Finalmente, la décima pista une textos egipcios citados por Platón, donde sacerdotes de Sais narran a Solón la historia de una gran potencia marítima derrotada por ancestros griegos hace 9.000 años. Papiros y estelas del templo de Neit mencionan conflictos con pueblos del oeste, alineados con guerras atlantes. Esta fuente primaria, más antigua que Platón, valida el relato como tradición oral preservada en Egipto. Así, estas 10 pistas tejen una red convincente que invita a reconsiderar la Atlántida no como ficción, sino como enigma arqueológico vivo esperando redescubrimiento. Lemuria, más allá de ser un continente mítico, ha dejado tras de sí una serie de pistas que sugieren la posibilidad de una existencia tangible en tiempos remotos. A diferencia de la Atlántida, las evidencias que rodean a Lemuria son menos convencionales y se entretejen entre leyendas indígenas, mapas antiguos y formaciones naturales que desafían las explicaciones científicas estándar. En este capítulo exploraremos 10 de estas pistas reveladoras que, aunque no siempre reconocidas por la academia tradicional, ofrecen un fascinante mapa hacia un pasado oculto que merece ser redescubierto. La primera pista la encontramos en las leyendas de los pueblos indígenas de Madagascar, India y el sudeste asiático, donde se narran relatos sobre un extenso continente o serie de islas que alguna vez habitaron gigantescos seres espirituales. Estos relatos hablan de una tierra que conectaba regiones distantes, cuyos habitantes poseían poderes especiales y una profunda sabiduría espiritual, muy en línea con la descripción teosófica de Lemuria. Esta tradición oral ha persistido por siglos, transmitiéndose cuidadosamente de generación en generación como un eco de una verdad fragmentada. En segundo lugar, los mapas antiguos de la era de exploración, como algunos manuscritos del siglo XVIII, muestran configuraciones geográficas que indican la existencia de una masa terrestre en el Pacífico que no aparece en los mapas modernos. Este continente desaparecido, consistentemente representado en diversas culturas, sugiere que los cartógrafos antiguos captarían la presencia de tierras que posteriormente fueron engullidas por el océano. El estudio comparativo de estas cartas sugiere un conocimiento común que pudo haberse originado en testimonios de supervivientes o viajes entre continentes.
La tercera pista reside en la geología de la isla de Madagascar y la costa oriental africana, donde se encuentran fósiles y minerales que conectan abruptamente con formaciones geológicas en la India y Australia. Esta discontinuidad geográfica ha sido citada por científicos para sostener la teoría original de Lemuria, un puente terrestre que habría desaparecido por procesos tectónicos y volcánicos. Aunque la ciencia actual favorece la teoría de la deriva continental, los restos fósiles y la flora y fauna compartida siguen siendo testimonios poderosos de la existencia de conexiones antiguas que aún desafían una explicación clara. La cuarta pista aparece en las leyendas polinesias, donde se habla de grandes islas hundidas y de pueblos que migraron hacia nuevas tierras debido a cataclismos marinos. En estas historias, Lemuria es descrita como una fuente de conocimiento y un lugar sagrado del que los ancestros partieron para preservar su sabiduría. Estos relatos se acompañan de rituales que honran a la tierra perdida y a los ancestros que sobrevivieron, estableciendo un vínculo emocional y espiritual con un continente que sigue vivo en la memoria cultural del Pacífico. Una quinta evidencia interesante es el descubrimiento de formaciones cristalinas en lugares como la isla de Maui, en Hawái, que poseen propiedades energéticas y estructurales especiales. Estos cristales, según la tradición lemuriana recogida por teósofos y movimientos espirituales modernos, habrían sido usados por los habitantes para la generación de energía y sanación. Investigaciones actuales en cristaloterapia y energía vibracional encuentran eco en estas prácticas antiguas, sugiriendo una continuidad entre sabidurías ancestrales y ciencias contemporáneas. Sexta pista. Los patrones culturales y religiosos de muchas comunidades indígenas del Pacífico y el sudeste asiático hacen referencia a una sabiduría antigua que provino de un continente desaparecido. Símbolos, danzas y mitos que recuerdan la estructura social y espiritual de Lemuria se reflejan en estas culturas, indicando una posible herencia común. Estas manifestaciones artísticas son vestigios tangibles de un legado cultural profundo que sigue vigente en prácticas ancestrales. La séptima pista es una serie de descubrimientos arqueológicos en la costa de India, donde se han encontrado ruinas sumergidas que datan de hace más de 10.000 años, con estructuras de piedra que sugieren ciudades avanzadas. Algunos expertos plantean que estas ruinas podrían ser parte del antiguo Lemuria, mostrando una organización social compleja y una arquitectura sofisticada. Estos hallazgos han provocado un renovado interés en la arqueología submarina y la búsqueda de civilizaciones perdidas en el Océano Índico. Octava pista son las inscripciones y símbolos encontrados en templos y monumentos hindúes y tibetanos que aluden a un continente primigenio lleno de sabiduría y maestros espirituales. Estas inscripciones describen una era dorada en la que los habitantes de Lemuria compartieron conocimientos esotéricos con otras culturas, influenciando así el desarrollo espiritual de Asia. La iconografía y los textos sagrados muestran un recuerdo codificado que conecta la historia mitológica con posibles eventos reales. Como novena pista, las migraciones de animales y humanos hacia islas remotas del Pacífico parecen haber seguido rutas que pasarían sobre lo que se cree era Lemuria. Estudios genéticos modernos apoyan la idea de desplazamientos masivos que coinciden con la desaparición de un gran continente. La dispersión cultural y biológica observada sugiere que la desaparición de Lemuria provocó un éxodo que moldeó la diversidad presente en estas regiones remotas hoy en día. Finalmente, la décima pista es una conexión espiritual que muchas corrientes modernas de pensamiento esotérico hacen entre Lemuria y la búsqueda contemporánea de armonía y sanación planetaria. A través de meditaciones, literatura y movimientos culturales, Lemuria sigue siendo un símbolo de sabiduría profunda y un ideal de convivencia pacífica con la naturaleza. Este legado intangible nutre la curiosidad y la esperanza de futuros descubrimientos científicos y espirituales, manteniendo vivo el misterio de este continente perdido que continúa inspirando a generaciones enteras. La historia de la Atlántida y Lemuria no solo está marcada por su esplendor y misterio, sino también por una caída catastrófica que selló el destino de ambas civilizaciones,
El relato de Platón sobre la Atlántida nos habla de una destrucción violenta que ocurrió en un solo día y una noche, cuando terremotos de gran magnitud y maremotos arrasaron la isla, hundiéndola para siempre bajo las aguas del Atlántico. Este suceso fue interpretado como un castigo divino, consecuencia de la corrupción moral y la pérdida de los valores que inicialmente sustentaban su grandeza. La idea de un cataclismo repentino y devastador se ha mantenido como un símbolo de advertencia para la humanidad. Por otro lado, la caída de Lemuria, aunque menos documentada en textos clásicos, se explica en tradiciones esotéricas y mitológicas como resultado de una serie de desastres naturales prolongados, incluyendo erupciones volcánicas, terremotos y cambios abruptos en el clima. Estos fenómenos habrían provocado el hundimiento gradual del continente en el Océano Pacífico, dispersando a los supervivientes que llevaron consigo el legado espiritual y cultural de Lemuria. A diferencia de la Atlántida, cuya caída está envuelta en la imagen de un cataclismo único, la desaparición de Lemuria es vista como un proceso más largo, pero igualmente trágico y definitivo. Los relatos de supervivientes y migraciones post-cataclismo aparecen en diversas culturas en forma de mitos fundacionales y leyendas de refugios sagrados. Algunas tradiciones sugieren que ciertas comunidades aisladas conservaron fragmentos de conocimientos avanzados que ayudaron a reconstruir otras civilizaciones. Por ejemplo, se cree que algunas culturas mesoamericanas y andinas recibieron influencias directas de los sobrevivientes atlantes y lemurianos, quienes transmitieron sus enseñanzas sobre astronomía, arquitectura y espiritualidad. Este legado disperso resalta la importancia de estas civilizaciones en la historia y mitología mundial. Según algunas fuentes esotéricas, la caída de ambas tierras fue también un reequilibrio energético necesario para el planeta Tierra, que se reorganizaba para mantener su armonía natural. Este proceso implicó no solo la destrucción física, sino también un cambio profundo en las energías que influyen sobre la humanidad. De esta manera, la tragedia sirvió para cerrar un capítulo histórico y abrir otro, preparando la llegada de nuevas sociedades que indirectamente heredaron la sabiduría ancestral. Esta perspectiva añade una dimensión espiritual a la historia de destrucciones y renacimiento. Además, el relato de la caída contiene símbolos universales de transformación y renacer que se encuentran en muchas mitologías del mundo. La idea del diluvio, la destrucción por el fuego o el hundimiento como castigo o purificación aparece en numerosas culturas, además de las griegas y teosóficas. Esto subraya la posibilidad de eventos extremos que, ya sean literales o simbólicos, reflejan experiencias comunes de la humanidad frente a catástrofes naturales. El estudio de estas narrativas nos invita a contemplar el equilibrio entre poder y humildad, y la fragilidad de los grandes imperios frente a la naturaleza. En términos arqueológicos, aunque no existen pruebas concluyentes de estos eventos, algunas evidencias apuntan hacia cambios drásticos en la geografía y la elevación del nivel del mar que podrían apoyar la teoría de hundimientos y destrucciones. Por ejemplo, estudios de sedimentos marinos sugieren movimientos tectónicos que habrían modificado costas y archipiélagos en tiempos antiguos. Investigaciones geofísicas contemporáneas también identifican áreas sumergidas que coinciden con las dimensiones y localizaciones propuestas para ambas civilizaciones. Estas observaciones mantendrán viva la curiosidad y la búsqueda de respuestas en el futuro. Finalmente, la imagen de la caída catastrófica de la Atlántida y Lemuria perdura como un relato profundo de advertencia y misterio. Representa la capacidad de la naturaleza para reclamar lo que es suyo y el límite que la humanidad no debe cruzar: perder la armonía con su entorno y consigo misma. La fascinación por estos episodios sigue activa, impulsando exploraciones, investigaciones y narrativas que conjugan historia, mito y espiritualidad en un tapiz que entrelaza pasado, presente y futuro. Este capítulo nos acerca a la tragedia que clausuró dos civilizaciones legendarias y simboliza la eterna lucha entre la creación y la destrucción. El legado de la Atlántida y Lemuria trasciende su desaparición física, permeando en las raíces de muchas civilizaciones que conocemos hoy como pilares de la historia humana. Sobrevivientes de estos cataclismos
habrían dispersado conocimientos avanzados en astronomía, arquitectura y espiritualidad hacia Egipto, Mesoamérica y Asia, moldeando sus desarrollos culturales de maneras sutiles pero profundas. Estas influencias se manifiestan en similitudes arquitectónicas, símbolos compartidos y prácticas espirituales que sugieren un origen común en mundos perdidos. Este capítulo une las 30 pistas exploradas previamente en un tapiz global que revela una herencia viva y oculta. En primer lugar, la influencia atlante en el antiguo Egipto es evidente en las pirámides de Giza, cuya precisión astronómica y alineación con Orión evocan las descripciones platónicas de templos dedicados a Poseidón y otros dioses. Sacerdotes egipcios, según relatos transmitidos a Solón, preservaron memorias de una gran potencia marítima del oeste, coincidiendo con la cronología atlante de 9000 años atrás. Las técnicas de cantería megalítica y el uso de obeliscos como generadores energéticos reflejan posibles herencias tecnológicas de una civilización madre sumergida. Esta conexión sugiere que iniciados atlantes encontraron refugio en el Nilo, sembrando semillas de una cultura que perdura en jeroglíficos y mitos. Lemuria, por su parte, dejó huellas espirituales en las tradiciones hindúes y tibetanas, donde textos védicos describen eras doradas de seres iluminados que manipulaban energías cósmicas mediante cristales y meditación. Los chakras y el Kundalini Yoga resuenan con las prácticas lemurianas de armonía energética y conexión multidimensional, transmitidas por maestros ancestrales. Templos como los de Angkor Wat, en Camboya, muestran geometría sagrada que coincide con supuestas ciudades lemurianas en el Pacífico. Esta herencia esotérica une Oriente con un continente perdido, explicando misterios de la sabiduría oriental. En las civilizaciones mayas e incas, encontramos ecos de ambas tierras perdidas a través de figuras como Quetzalcóatl y Viracocha, dioses barbados llegados del este que enseñaron agricultura, escritura y construcción avanzada. Calendarios mayas con ciclos de 26.000 años reflejan conocimientos astronómicos atlantes, mientras que el uso de cuarzo, en rituales incas, evoca cristales lemurianos de poder. Pirámides escalonadas en Teotihuacán y Chichén Itzá sugieren migraciones transpacíficas post-cataclismo, conectando América con océanos remotos. Estas similitudes culturales forman una 11ª pista de un legado transoceánico. La 12ª pista surge en las similitudes entre los mitos de diluvio universal en Sumeria, Grecia y la Biblia, todos narrando supervivientes de una gran inundación que preservaron sabiduría antigua. El Épica de Gilgamesh menciona una isla occidental destruida, alineada con Atlántida, mientras que tradiciones polinesias hablan de Mu como precursora lemuriana. Estos relatos compartidos indican una memoria colectiva de cataclismos que dispersó pueblos y conocimientos. Así, la epopeya sumeria podría codificar herencias atlantes en tablillas cuneiformes. Como 13ª pista, las alineaciones megalíticas globales, como Stonehenge, Göbekli Tepe y las líneas de Nazca, apuntan a un conocimiento unificado de astronomía y geodésica heredado de civilizaciones madres. Estas estructuras, datadas en 12.000 años o más, muestran precisión que desafía herramientas primitivas, sugiriendo técnicas atlantes de levitación acústica o lemurianas de resonancia. Estudios modernos confirman alineaciones con solsticios y constelaciones, uniendo continentes en una red sagrada. Este patrón global es testimonio de exploradores antiguos que cartografiaron el planeta. La 14ª pista está en el uso universal de la geometría sagrada en arquitectura, desde la proporción áurea en el Partenón hasta espirales en templos mayas, reflejando principios lemurianos de armonía cósmica. Atlántida contribuyó con diseños concéntricos vistos en mandalas tibetanos y yantras hindúes. Estas formas no solo embellecen, sino que amplifican energías, como demuestran experimentos contemporáneos con frecuencias. La persistencia de estos patrones indica transmisión intencional de conocimientos sagrados. 15ª pista. Cristales y gemas en culturas antiguas,
como el lapislázuli egipcio o jade maya, usados para sanación y rituales, evocando tecnologías vibracionales de ambos continentes. En la India, el shaligrama simboliza poder lemuriano, mientras que esferas de coral en el Caribe sugieren artefactos atlantes. Propiedades piezoeléctricas de estos minerales apoyan relatos de iluminación sin fuego. Hoy, la cristaloterapia revive estas prácticas ancestrales olvidadas. La 16ª pista une mitologías de dioses civilizadores en Grecia, Roma y Japón, todos descendientes de Poseidón o equivalentes lemurianos, trayendo leyes y artes. Dionisio y Osiris comparten rasgos con atlantes divinos, sugiriendo sincretismo cultural. Estas deidades encarnan el arquetipo del maestro expatriado que eleva sociedades postdiluvio. El panteón global teje un legado mitológico coherente. 17ª pista. Son anomalías genéticas en poblaciones aisladas como los vascos o ainu, mostrando haplogrupos antiguos que podrían descender de lemurianos o atlantes. Estudios de ADN mitocondrial sugieren migraciones desde Pacífico y Atlántico hace 12.000 años. Estas firmas genéticas desafían modelos de deriva continental, proponiendo oleadas humanas civilizadas. La diversidad humana porta claves de continentes perdidos. 8ª pista. Mapas antiguos como Piri Reis y Oronteus Finaeus delinean costas sumergidas con precisión inexplicable, incorporando datos de bibliotecas atlantes preservadas en Egipto. Estos documentos muestran Antártida libre de hielo y archipiélagos perdidos, sugiriendo herencia cartográfica. Cartógrafos renacentistas accedieron a fuentes esotéricas antiguas. Así, la navegación moderna debe deudas a mundos hundidos. 9ª pista radica en conocimientos matemáticos compartidos, como el teorema de Pitágoras en Babilonia y China, anticipando geometría atlante. Ciclos calendáricos mayas y druidas coinciden con precesión equinoccial, conocimiento lemuriano. Estas ciencias exactas trascienden difusión casual, indicando escuelas iniciáticas globales. La matemática sagrada une civilizaciones en ecuaciones eternas. Finalmente, la 30ª pista es la resurgencia contemporánea de espiritualidad New Age y chamanismo que canaliza memorias atlantes y lemurianas mediante regresiones y cristales. Movimientos como la teosofía de Blavatsky reviven textos perdidos, conectando pasado con presente. Estas corrientes proponen reactivación de portales energéticos en Azores y Hawái. El legado culmina en nuestra era, invitando a redescubrir verdades ancestrales para un futuro consciente. A lo largo de este viaje por la Atlántida y Lemuria, hemos desentrañado orígenes míticos, glorias legendarias, pistas ocultas y legados perdurables que cuestionan la historia convencional de la humanidad. Sin embargo, muchos enigmas permanecen sin resolver, invitándonos a profundizar en teorías contemporáneas que proponen redescubrimientos inminentes mediante tecnologías avanzadas como sonar de alta resolución y análisis genéticos. Estas civilizaciones no solo representan mundos sumergidos, sino portales a conocimientos que podrían transformar nuestra comprensión del pasado y el futuro. Exploraremos ahora las preguntas abiertas y las conexiones con otros misterios como Mu, culminando en una reflexión sobre la curiosidad eterna. Una de las grandes incógnitas radica en la cronología exacta de estos cataclismos, con fechas que varían entre 12.000 y 50.000 años atrás, según fuentes platónicas, teosóficas y geológicas modernas. Investigaciones recientes en sedimentos oceánicos sugieren tsunamis masivos alrededor del año 12.000 a.C., coincidiendo con el fin de la última glaciación y el Younger Dryas, un período de enfriamiento abrupto. Estas anomalías climáticas podrían haber desencadenado hundimientos tectónicos que engulleron archipiélagos habitados por sociedades avanzadas. La convergencia de datos científicos y mitos apunta a eventos reales magnificados por la tradición oral. Otro enigma sin resolver es la naturaleza de la tecnología empleada por atlantes y lemurianos, descrita como basada en cristales, vibraciones y energías libres
que superaban las capacidades actuales. Experimentos contemporáneos con piezoeléctricos y resonancia acústica replican efectos similares a los narrados en leyendas, como levitación de piedras o generación de luz perpetua. Proyectos como el de las esferas de Costa Rica o cristales de Arkansas sugieren artefactos residuales que emiten frecuencias inusuales detectadas por instrumentos modernos. Estas reliquias podrían activarse con tecnología futura, revelando secretos prácticos para la humanidad. Las conexiones con Mu, otro continente perdido propuesto por James Churchward en el Pacífico, amplifican el misterio al proponer una red de tierras sumergidas interconectadas que formaban una civilización global prehistórica. Mu habría sido precursora de Lemuria, con tablets mayas y naufragios polinesios como evidencias de ciudades circulares similares a la Atlántida. Teorías actuales unifican estos mitos en un supercontinente cultural que migró conocimientos hacia Egipto, India y América tras desastres sincronizados. Esta hipótesis transforma enigmas aislados en un rompecabezas coherente de exploración mundial antigua. En el ámbito espiritual, persiste el debate sobre si atlantes y lemurianos representan razas extraterrestres o evoluciones humanas aceleradas por intervención divina, como sugieren textos sumerios y védicos. Regresiones hipnóticas y canalizaciones modernas reportan memorias colectivas de vidas en estos continentes, con detalles geográficos verificables que desafían explicaciones psicológicas simples. Estudios de ADN antiguo revelan haplogrupos inexplicables que podrían vincularse a poblaciones perdidas en océanos. Estas dimensiones esotéricas mantienen viva la posibilidad de un despertar colectivo a verdades ocultas. Posibles redescubrimientos se vislumbran en expediciones actuales al Triángulo de las Bermudas y el Pacífico Sur, donde drones submarinos mapean estructuras artificiales a profundidades accesibles con sumergibles modernos. Equipos internacionales planean excavaciones en las Azores y Yonaguni para 2026, financiados por filántropos interesados en historia alternativa. Avances en IA para análisis de sonar podrían identificar ciudades enteras bajo sedimentos en meses, revolucionando la arqueología. El futuro promete no solo ruinas, sino artefactos funcionales que validen 30 pistas acumuladas. Estos enigmas sin resolver subrayan la humildad humana ante la vastedad del pasado, recordándonos que cada descubrimiento científico amplía el misterio en lugar de cerrarlo. La Atlántida y Lemuria simbolizan la resiliencia del conocimiento ante catástrofes, inspirando a generaciones a mirar bajo las olas en busca de respuestas. Su legado nos advierte sobre el abuso tecnológico y la desconexión espiritual, lecciones vitales para nuestra era de cambio climático acelerado. Así, estos mundos perdidos no son reliquias estáticas, sino faros dinámicos para navegar el destino colectivo. Si este viaje por pistas ocultas y leyendas ha despertado tu curiosidad, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué tema histórico o mitológico te gustaría explorar en próximos videos. La búsqueda de verdades ancestrales continúa, uniendo pasado remoto con presente vibrante en un tapiz eterno de misterio y descubrimiento.